Estamos en un espacio de mercado abierto en Capital Radio en el que nos acercamos a conocer un poco mejor a los analistas y expertos que habitualmente participan con nosotros, y hoy nos acompaña en esta sección Ignacio Sebastián de Erice, creador de soportesyresistencias.com. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Lucía, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues ya nuestros oyentes te conocen de sobra de participar con nosotros en el programa, pero quizás pues no sepan cómo han sido tus inicios. ¿Cómo fueron? ¿Cómo recuerdas cuando empezaste y cuánto llevas en el mundo de la inversión? Sí, vamos, profesionalmente, empecé profesionalmente, llevo ya como 20 años, 21, pero yo empecé por casualidad y ya vamos, al principio de hecho la bolsa no me interesaba gran cosa, ¿no? O sea, vamos, de hecho me saltaba a las páginas Salmón cuando compraba los periódicos los fines de semana, pero luego me encontré por una situación personal cuando tenía 40 años, o sea, hace ya 29, y entonces empecé poco a poco, me encontré con un dinero, unos ahorros y una pequeña herencia familiar y empecé a mover, y entonces vi que ante mi asombro que podía ser una posibilidad de eso, de que se podía vivir de la bolsa, ¿no? Lo único, con un capital importante, ¿no? Porque si no es prácticamente imposible, pese a todas las cosas que se escuchan por ahí ahora, actualmente, ¿no? Entonces, tuve mucha suerte porque luego cuando empezó el euro, en el 2002, Invertia, que era, bueno, ahora ya, entonces era antes de que la comprara Telefónica, organizó un concurso de bolsa y nos presentábamos 6.500, te daban 10.000 euros ficticios que tenías que mover durante un mes, ¿no? Y ante mi asombro me quedé campeón, ¿no? Entonces, después de haberlo ganado, que el premio era un portátil, que fui a Madrid allí a recogerlo, porque yo vivo, vamos, soy de Madrid, pero llevo tiempo viviendo en Canarias, desde el año 85, vivo en Tenerife, ¿no? Y entonces nada, ante mi asombro cuando fui a por el torneo, o sea, a recoger el portátil del premio y a conocer allí a la gente que había organizado el concurso, pues hubo gente que me dijo que sí les asesoraría a ellos, ¿no? Entonces era una cosa que a mí no, ni se me había pasado por la cabeza, ¿no? O sea, que yo intentaba pues mover el dinero de la mejor manera posible, ¿no? Aparte que eran unos tiempos, eh, eh, cuando yo empecé, que fue más o menos en el 95, por ejemplo, para que se hagan una idea a los oyentes, comprar acciones, yo tenía que ir al banco, que entonces era Argentaria, que luego ya no existe, comprabas a través de las palmas, es decir, desde que tú dabas la orden de compra hasta que te recibías las acciones, podían pasar 2 días o 3, porque luego esas órdenes tenían que ir desde las palmas a Madrid, cruzarse, y el proceso para la venta era exactamente el mismo, ¿no? O sea, que lo comparas con ahora que en un instante, en una fracción de segundo, compras y vendes acciones en Japón, en China o donde quieras invertir y moverte, entonces cambia muchísimo todo, ¿no? Y entonces eso, a partir de entonces monté una página web y poco a poco empecé a dedicarme a esto. Entonces ante mi asombro vi que poco a poco lo había convertido en una profesión también, ¿no? O sea, es decir, que de ser jornalero de la bolsa, intentarme sacar un pequeño jornal todos los días, pues de pronto tenía ahí un pequeño cortijo, ¿no? Porque la evolución durante estos años ha sido increíble, ¿no? Aparte ya de colaboración con medios, de escribir en prensa, un libro que publiqué. Claro, lo que quiero decir que no tenía, o sea, nunca había pensado la posibilidad de tener ingresos recurrentes relacionados con la bolsa y mucho menos vivir de eso, ¿no? Porque también tengo que dejar claro, para no crear falsas expectativas, sobre todo a la gente joven que le interese el tema, que de no ser por los ingresos recurrentes, pues me había arruinado 3 veces, ¿no? O sea, me hubiera llevado por delante la crisis del .com, la crisis del 2008 y, por supuesto, la de la pandemia, ¿no? Entonces, insisto, que eso es el mensaje que quiero transmitir siempre a la gente más joven. Es posible, o sea, si tienes bastante dinero, es posible gestionarlo y puedes vivir de esto, pero claro, estamos hablando de cifras por encima de los 300.000, 400.000 euros, es decir, que prácticamente eres rentista, pero vamos, si empiezas con 20.000, 15.000, pues lo normal es que dures 3 o 4 meses y que el mercado te haga desaparecer.
Uh-huh. Enseguida hablamos de eso, ¿no? De los errores, ¿no? Que se suelen cometer y de cómo es habitual incluso llegar a arruinarse. Pero bueno, a colación de lo que nos has dicho, de cómo nos has contado que han sido tus inicios, una conclusión importante es que nunca es tarde, ¿no? Para empezar en esto si realmente se quiere. No, en ningún momento, no, vamos, yo el ejemplo mío, yo hasta que empecé con la bolsa, evidentemente había hecho muchas otras cosas diferentes, ¿no? Principalmente en el tema de hostelería, había tenido 2 restaurantes y en principio eso, que no, o sea, siempre había estado relacionado con el tema, los números, ¿no? Y llevando la gestión, pero nunca había pensado en que de la bolsa se podía realmente buscarse la vida, hablando claro, ¿no? Ahora hay que tener muy claro antes de acercarse al mercado qué es lo que quiere cada uno, ¿no? O sea, si tienes unos ahorros de 30 o 40 mil euros y lo que quieres es irte de vacaciones y hacer un viaje en verano, pues posiblemente lo consigas, ¿no? Si quieres vivir con ese dinero, pues es imposible. Entonces, ¿qué puede ser un recurso? Ahora, si lo vas gestionando como inversión, hay que tener en cuenta también que también va cambiando la mentalidad inversora, ¿no? Eso porque mi generación, bueno, y todavía para mucha gente, pues le sacas la única inversión es la vivienda propia y luego casi todo el mundo, los que tienen capacidad de ahorro y pueden permitírselo, pues invierten en una segunda vivienda, ¿no? Ahora, dedicarle una parte del capital o del pequeño patrimonio que vayas teniendo, que yo siempre recomiendo que no supera el 30% a invertir en bolsa, pues me parece estupendo, ¿no? Sobre todo tienes que ir disciplinado, cortar las pérdidas lo antes posible y dejar crecer los beneficios, que es fácil decirlo, pero en realidad luego en la práctica todos acabamos haciendo lo contrario, es decir, que recogemos beneficios rápidamente, en cuanto vamos ganando un 2, un 3%, ya estamos contentísimos y vendemos y sin embargo las pérdidas se suelen aguantar hasta que te quedas pillado, entendiendo por pillado que has llegado al punto de pérdida en el que ya no eres capaz de apretar el ratón del ordenador dando la orden de venta porque ya has superado tu máxima pérdida y ya vas a ser incapaz de realizarla, con lo cual ya te quedas pillado y ya pasas a la categoría de, como digo yo de broma, de cuando le dices a los amigos, no, yo es que invierto a medio plazo, ¿no? O a largo plazo. Importante tener en cuenta esas cuestiones que nos ha dicho, ¿no? A la hora de invertir y ser disciplinado. Nos ha dado ya algunos errores que son comunes, que son típicos, pero bueno, sin duda de cometer errores, de cometerlos en la propia piel es como uno aprende. ¿Qué error o qué errores han sido los que más te han enseñado, Ignacio? Sí, bueno, el principal maestro es el propio mercado, ¿no? Aparte ya de que haya profesores buenos o libros estupendos o sobre todo gente que ha tenido experiencia antes que nosotros. Entonces, todo lo que sea formarse y estudiar me parece estupendo, ¿no? Y ampliar conocimientos. Pero, insisto, el que te va a enseñar es el mercado y tú mismo, ¿no? Vas a ir aprendiendo eso, pero desgraciadamente es un oficio que se aprende perdiendo, ¿no? Entonces, claro, depende de dónde esté la capacidad de pérdida de cada uno, ¿no? Pero lo que más te enseña son los errores, ¿no? Aparte ya de cosas clásicas, ¿no? Como entrar en un valor, ver que te has confundido y hay gente que promedia a la baja, ¿no? Que es la mejor manera de irte a la ruina, ¿no? Pero en cuanto a lo que tienes que hacer es asumir la pérdida y ya está, ¿no? Asumiendo la pérdida, para mí, pues si me preguntara alguien que quisiera iniciarse, ¿no? O cuando he dado algún curso, porque yo ya estoy prácticamente retirado, ¿no? Sigo con mi página web soportes y resistencias, pero ya salvo que haya bajas ya no estoy cogiendo a más gente y los cursos otro tanto, ¿no? Se los estoy dando solo a los alumnos que están interesados en recibirlo y prácticamente por compromiso. O sea, lo que quiero decir que estoy ya en vía de jubilación, aunque de la bolsa no me jubilaré nunca, ¿no? Y por ejemplo, pues esta mañana ya he hecho un par de operaciones, una con futuros y otra con unas acciones de Arcelor, que me gusta mucho trabajarla, entre otras cosas porque no tiene tasa Tobin, igual que Ferrovial, ¿no? Entonces, los pequeños ahorradores o inversores, o como lo quiera llamar cada uno, pues tenemos que buscar ese tipo de ineficacia del mercado para intentar reducir los gastos en lo posible y conseguir eso, llegar a fin de mes con un saldo positivo, ¿no? Sobre todo si pretendemos vivir de esto. Ignacio también nos ha citado que al inicio
de su carrera inversora, buscaba, digamos, ganar un jornal. ¿Por qué le llaman el jornalero de la bolsa? No, eso porque luego, a partir de que yo no sé por qué, o sea, lo que dice la gente, ¿no? Que más vale caer en gracia que ser gracioso, pues los medios, o sea, debieron ver un tipo curioso dentro del mercado, ¿no? O no sé, vamos a ver, quitando ya cosas no entiendo por qué, pero vamos, empecé como que caí bien y entonces me empezaban a llamar de los programas, entonces de pronto, o sea, me llegó a pasar que yo, por otro lado, yo soy autodidacta, ¿no? Quiero decir que no soy ni periodista ni economista, ¿no? En su día, pues no aprovecho una serie de oportunidades, aunque eso ya no venga a cuento, y entonces me empezaban a llamar, pero vamos, por poner un ejemplo, que cuando la OPA de Endesa, que los jóvenes no se acordarán, pero los de mediana edad sí, de pronto me llamaban de un noticiario para que yo diera mi opinión sobre Endesa. Entonces, insisto, de pronto, o sea, como que me desbordó todo ese vorágine que surgió, ¿no? Lo de respondiendo a tu pregunta original, que me dio un poco en plan abuelo cebolleta, pues lo de jornalero, a mí los anglicismos nunca me han gustado mucho porque el castellano me parece un idioma maravilloso, lleno de recursos, y entonces lo del day trader no me convencía mucho y por eso empecé jornalero, en el sentido que sacarte un jornal. Pero yo cuando empecé es que realmente intentaba un jornal, quiero decir que me llegaba el recibo de Telefónica, como tampoco disponía en aquel momento de un capital muy elevado, que ahora afortunadamente ya no es así, pues entonces pues llegaba el recibo de Telefónica y entonces intentaba sacarme el recibo de Telefónica que había pagado, entonces yo qué sé, de 200 pesetas, pues intentaba sacarme las 200 pesetas con acciones de Telefónica, a veces te salía bien y sacabas no solo para ese recibo, sino para todos los del año y a veces te salía mal. Entonces, por ahí viene un poco lo de jornalero y jornal, ¿no? Que de hecho lo sigo haciendo. ¿Cuál es el problema? Que en un mercado alcista como el que nos encontramos, si vas a sacarte el jornal, pero eso claro, vas aprendiendo con la experiencia, se pierden un montón de oportunidades. No quiero decir que el dinero realmente dónde está, aparte de que tengas suficiente para invertir, porque claro, si tú entras con 30.000 euros y sacas el 10%, pues te has resuelto un mes estupendamente, pero claro, si entras con 3.000 y te sacas el 10%. Entonces, yo siempre insisto en no crear falsas expectativas a nadie, porque sobrevivir es muy difícil, insisto. Pongo mi propio ejemplo. Yo ahora ya porque tengo ya recursos y me cubro de muchas maneras y he aprendido, pero el mercado me hubiera, lo que he comentado al principio de la entrevista, me hubiera llevado por delante en 3 ocasiones, como le pasa a casi todo el mundo. Luego hay un dicho muy curioso, que no sé de quién es, pero a mí los refranes relacionados con la bolsa me encantan, que dice que nadie aprende realmente a moverse en bolsa hasta que se ha arruinado por segunda vez. Pues yo, visto desde ese punto de vista, me he arruinado 3 y entonces ahora ya con mis propios ahorros, insisto, pues ya consigo resultados más o menos recurrentes, ¿no? Luego, claro, el otro colchón relacionado con el mercado, de la web, los clientes, el libro, aunque el libro fue un desastre porque cometí el error primero lo autopubliqué yo, que fue muy bonito, ¿no? De las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, porque y construimos como parte de los beneficios de los 1.500 que autoeditamos, construimos una escuela y yo también para 2 viviendas en la India, la Fundación Vicente Ferrer. Fuimos a inaugurarlo, pero vamos, insisto, lo de la abuela cebolleta, porque estoy hablando del año 2008, ¿no? O sea que ha llovido bastante desde ahí. Pero ¿qué es posible? Sí, es posible, pero necesitas tener un capital inicial importante, ¿no? O sea, como si invirtieras en cualquier otro negocio, ¿no? O sea, si tú montas una tienda o un bar o yo qué sé, cualquier historia que le guste a cada uno, o un alquiler de lo que sea, pues necesitas un capital inicial. Entonces, sin ese capital inicial no vas a conseguir sobrevivir de ninguna de las maneras. No insisto, a los cantos de sirenas que hay ahora, ¿no? Que por cierto el tema de asesoramiento está absolutamente desprestigiado por eso, porque hay mucho cantamañanas que te promete el oro y el moro y en realidad al final pues te encuentras con casi todo perdido y solo.
Pues muy importante tener eso en cuenta, que no es un mundo fácil, que no se gana dinero aquí como si cayera de los árboles. Nos ha dicho ya también Ignacio que de la bolsa no se jubilará nunca, pero bueno, ya está un poco más retirado. Pues ya nos gustaría hacerle una pregunta un poco más personal. ¿A qué le gusta dedicar este tiempo ya más enfocado, digamos, a la jubilación fuera de la bolsa? No, a mí, de hecho, vamos, lo mismo que he hecho durante todos estos años, ¿no? De hecho, con los clientes de las dos webs que he tenido, ¿no? Bolsa Crack, la primera con la que empecé, y soportes y resistencias, me reservo siempre un mes de cada semestre para mí, ¿no? Pues entonces me gusta mucho viajar, luego tuve unos problemas de salud que no vienen a cuento, con lo cual ahora estoy viajando menos, pero sí, viajar, pasear, ver a la gente, estar con la gente, o sea, vivir, ¿no? Comer, disfrutar de la vida, pasear. Tenía un perro que desgraciadamente falleció, pues irme mis 2 horitas al monte con mi perro a pasear, o sea, disfrutar de la vida. Y ahora ya, pues me imagino que seguir haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, que operar de una manera mucho más tranquila porque ya no lo necesito para vivir, ¿no? O sea, quiero decir que no me he hecho millonario porque tampoco lo pretendía, ¿no? Entre otras cosas, cada vez que conseguía tener dinero suficiente ahorrado para algún viaje, pues bueno, si íbamos de viaje, que insisto, se lo recomiendo a todo el mundo que lo pueda hacer porque es la mejor manera de vivir el presente aquí y ahora o allí entonces, ¿no? Y poco más, o sea que no intentar eso, seguir. Que si me hubiera gustado hacer otras cosas, pues bueno, la vida me ha ido llevando así de que la vida como la podemos decidir nosotros, pero en realidad te va empujando mucho, ¿no? Te va llevando, hay veces que no sabe a dónde va, pero vamos, que de momento eso seguiría con la bolsa, lo que comento, hago operaciones, pero ya de una manera mucho más tranquila. Luego hay que tener en cuenta también, sobre todo con la gente que trabaja con derivados, cripto, insistiendo a la gente joven, hay un problema muy serio que, vamos, yo lo he detectado a muchos clientes que en un par de ocasiones les he recomendado no solo que abandonen mi web, sino que busquen ayuda psicológica. Hay un tema de ludopatía que yo detecto cada vez con más fuerza, sobre todo con el tema de futuros. Es un tema importante y serio que nadie toca porque criticar al mercado está prohibido, evidentemente, ¿no? Cualquiera que critique la manera de cómo se gestiona o la información privilegiada, como en realidad, porque yo eso también con el paso de los años, igual que he aprendido a moverme, insisto, la clave es no perder. O sea, si tú dejas las pérdidas en el parque todos los días, al final vas a acabar ganando. O sea, si aprendes a perder, aunque parezca una perogrullada, al final vas a acabar ganando. Pero si nos vamos ya al tema de lo que es la bolsa en sí, pues aparte de la manipulación, que es total y absoluta, más que nada porque está controlada, aunque esté absolutamente robotizada, pero vamos, para mí, aunque suene un poco pedante, es un instrumento para la extracción de rentas, ¿no? Desde las clases medias que con capacidad de ahorro hacia las élites dominantes, ¿no? Y luego encima tenemos la inflación, con lo cual ahorrar, y a los pequeños sobre todo, salvo que ya dispongan de capitales importantes o gestiones cifras muy fuertes, es eso, sobrevivir es absolutamente complicado, ¿no? Y encima nos vamos ahora, que parece ya que a los pequeños nos están echando del mercado, porque antes, yo cuando digo antes, hablo de hace 10, 15 años, entre todos movíamos más o menos, me refiero a la bolsa nacional, en torno al 8, 6%, entre el 6 y el 8% lo movíamos los pequeños, ¿no? Ahora ese porcentaje no solo se ha reducido, sino que también con el tema de la tasa Tobin, los pequeños nos han expulsado del mercado. Quiero decir que una persona con unos ahorros normales, que le gusta la bolsa, pero por normal entiendo 20.000, 30.000 euros y haga 50 operaciones al año, pues la tasa Tobin le va a limpiar prácticamente el 10% de su capital, ¿no? Luego otra cosa es que ganes, ¿no? Porque ojalá nuestro problema fuera pagar a Hacienda por lo que ganamos todos los años, que me parece estupendo que se pague una parte. Pero, insisto, sobre todo para la gente joven, que se pongan una cifra, es lo que yo les diría, los que quieran iniciarse. Es un mundo apasionante, eso sí, y que te engancha, y es bonito y te da muchas satisfacciones y también muchas tristezas, pero me pondría o sea, si por ejemplo tienes ahorrado 10.000 euros, pues dices, pues mira, voy a dedicarle 3.000 y me voy a dar un plazo de 6 meses. Lo normal es que los pierdas,
pues ya está, ya has tenido tu experiencia con la bolsa, vas a aprender muchas cosas que te van a servir para el resto de la vida, pero dinero, pues no vas a sacar, salvo eso, para tomarte un aperitivo. Entonces, eso es otra cosa importante relacionada con esto, que es el objetivo que tú quieres sacar, pero claro, tiene que estar relacionado con tu capital. Insisto, si tú dispones de 300.000 euros, pues muy mal te tiene que ir para no sacarte 30.000 al año. Y con eso prácticamente vives, ¿no? Salvo que ya tus gustos sean exquisitos, ¿no? Lo que dice también es otra frase de estas que a mí me gusta repetir, que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, si tu objetivo es eso, comprarte un coche y tienes 30.000 euros, pues a lo mejor en 3 años lo consigues, pero lo normal es que no lo consigas y pierdas parte de los 30.000. Entonces, insisto, ya que me dais la oportunidad de comentar esto, pues insistir en eso, que no es un camino de rosas. ¿Es posible? Sí, que necesitas un capital inicial, cuanto más fuerte mejor, que si cortas las pérdidas puedes sobrevivir. Ahora, como no cortes las pérdidas, empiezas a promediar a la baja. Yo siempre pongo el ejemplo del Popular, que conozco gente que promedió a la baja y que nos enseñó el Popular, aparte también de la manipulación, sin entrar en otras historias de temas políticos y económicos, pues cuál es la lección, que cualquier acción, su precio final puede ser cero. Y si estamos invertidos al 100%, pues ya sabemos lo que nos va a pasar. Pues importante tener en cuenta todas esas lecciones y sobre todo yo me quedo con esa frase que nos has dicho, si aprendes a perder vas a acabar ganando porque vale para la bolsa y desde luego vale también en general para la vida. Ignacio Sebastián de Erice, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio de Mercado Abierto y dejarnos conocerte un poquito mejor. Sí, ya solo para terminar, una frase que es con la que empezaba el libro también, que fracasamos una vez y otra, pero que en cada fracaso está nuestra victoria, ¿no? Tanto en la bolsa como en la vida. Pues muchas gracias a vosotros y por haberme dado esta oportunidad de contar mi experiencia.